mis años felices, yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a una profesional de la Gobernación de Nariño que se ha distinguido por ese trabajo comunitario, por esa entrega hacia la parte social, que es la parte sensible de nuestra población en el departamento. También agradecer la oportunidad que nos dieron de participar, la transparencia en la licitación. De lo contrario, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad. Desde el inicio, desde la firma del acta, yo le dije a la doctora Lilian, mil gracias doctora, le voy a trabajar con el corazón porque la verdad para mí fue una sorpresa muy agradable, un sentimiento grande que sentí al ver la transparencia con que se manejaba la contratación. Pero aparte de ello, hoy quiero agradecerles a todos los que están representando el departamento por darnos la oportunidad de demostrar nuestro trabajo. A continuación voy a presentar al coordinador del proyecto, que es el licenciado Pedro Torres, que estuvo a cargo de la coordinación de los componentes de envejecimiento activo y atención integral en todo el departamento de Nariño, como también al licenciado Marcos Galíndez, que estuvo a cargo del componente de fortalecimiento comunitario, la gerontóloga Ruano, que estuvo a cargo del componente de política pública, y con estos tres componentes hemos llegado a todo el departamento y hemos trabajado durante todo este año, desde el 3 de abril del 2014 hasta el 3 de abril del 2015. Gracias. Le doy la palabra a Pedro Torres para que continúe con su informe. ¿Dónde está Pedro Torres? Buenos días con todos, con todas. Mil gracias por asistir. El día de hoy vamos a hacer una presentación acerca de los alcances del proyecto que tuvo en el departamento de Nariño, el proyecto a cargo de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, proyecto de fortalecimiento a la cultura del envejecimiento activo y atención integral a los adultos mayores del departamento de Nariño. Bien, el proyecto desde hace un año exactamente comenzó a tener su desarrollo y ejecución, un proyecto que tuvo unos alcances que hoy en día podemos decir con plena convicción y satisfacción que hemos llegado a una cobertura cercana a los 18.000 beneficiarios en este programa en proceso de envejecimiento y la atención integral a los mismos. Bien, cabe resaltar que en primera instancia el proyecto venía formulado para la atención a 31 municipios del departamento de Nariño en un componente, con una buena planeación y una buena redistribución de los recursos. El proyecto llegó a 63 de los 64 municipios. Bueno, les quiero comentar, y como para aterrizar un poco más el tema, este proyecto de fortalecimiento a la cultura del envejecimiento activo y atención integral a los adultos mayores del departamento de Nariño tiene tres componentes. El primer componente es el componente de fortalecimiento comunitario e institucional, un componente en el cual se venía capacitando en la totalidad de los municipios del departamento de Nariño, es decir, en sus 64 municipios se capacitó
a funcionarios de administraciones locales, de alcaldías, se los capacitó en el tema de política pública para el tema de política pública de envejecimiento y vejez. Este como primer componente. Otro componente en el cual sí quiero que nos presten toda la atención del caso, porque es un componente que lo queremos tratar muy minuciosamente, ya que en este componente de envejecimiento activo, al igual que los programas a nivel mundial del orden nacional, y sobre todo un componente que viene siendo direccionado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la ONU, un componente en el cual una población de entre los 18 a los 59 años desarrolló durante este año actividades deportivas, actividades recreativas, actividades de fortalecimiento en comunidad, actividades de caminatas ecológicas, actividades de actividad física, que por sobre todas las cosas beneficiaron la calidad de vida de muchas personas en el departamento de Nariño, articulando en muchas ocasiones con Coldeportes Nacional, articulándonos con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con la Policía Nacional, con ONGs internacionales, porque la verdad nos creyeron, pudieron dar fe y darse cuenta que los grupos que venían trabajando en cada uno de estos municipios, veredas y corregimientos del departamento de Nariño, la verdad que tuvieron un bienestar y una mejora sustancial en la calidad de vida de estas personas. La verdad que el tema de cobertura para este proyecto llegó cerca a las 7.800 personas en el tema de envejecimiento activo, aclaro, personas en edades entre los 18 a los 59 años. La verdad, reconocimientos hemos tenido muchos, reconocimientos que no los buscamos, reconocimientos que llegaron por el honorable trabajo del operador y sobre todo que nos caracterizó la parte moral y profesional de todos nuestros trabajadores a lo largo y ancho de la geografía del departamento de Nariño, en el cual dieron y entregaron sus mejores capacidades para poder llevar a cabo y a feliz término el trabajo dentro de este componente. Otro componente que tenemos es el componente de atención integral. La atención integral tiene que ver con la población beneficiaria, personas mayores de 59 años, nuestras personas queridas de la tercera edad, nuestras personas, los adultos mayores, persona mayor, personas que la verdad vinieron trabajando en actividades tales como bibliotecas, talleres de manualidades, caminatas ecológicas, eventos culturales, festivales gastronómicos, un sinnúmero de actividades que la verdad marcaron y creo que fue el punto de partida para que unos nuevos hábitos de vida, de sana convivencia y sobre todo de esparcimiento lleguen a todos y cada uno de nuestros queridos abuelitos del departamento de Nariño. Y no podíamos dejar a un lado obviamente esta población, ya que para todos es bien conocido que fueron las personas, ¿no?, que la verdad se esmeraron, se esforzaron tanto por formar, por hacer prevalecer los valores de una sociedad sana y sobre todas las cosas que hoy en día tenemos a ciencia cierta y podemos decirlo con la cabeza en alto y con todo el respeto y con toda la satisfacción del mundo, que le cumplimos al departamento, le cumplimos a esta población y que ojalá esto no se quede en una simple presentación y que podamos de alguna u otra manera nombrar alguna comisión que visite estos grupos, que visiten nuestros grupos, que la verdad, como dice el proyecto, un proyecto de fortalecimiento a la cultura, creamos una cultura en el departamento de Nariño, creamos una cultura
en el nuevo proceso, en la cotidianidad de nuestros abuelitos, de nuestros adultos mayores, y que con mucha satisfacción y a mucha honra el operador y la Secretaría de Equidad de Género podemos decir que le cambiamos la cara al Departamento de Nariño y estamos a la par de países del primer mundo en el tema de envejecimiento, vejez y la atención integral a nuestros adultos mayores. Ojalá, ¿no? Ojalá que, como les digo, esto no se quede una presentación y podamos continuar en este proceso, bien o mal, o sea, se pueda o no se pueda con el mismo operador, pero lo que nosotros queremos es hacer respetar y, por sobre todas las cosas, que prevalezcan los derechos del adulto mayor. Porque al cierre del programa, les quería comentar, al cierre del programa, pues era un poco desgarrador, ¿no? Que nosotros, haciendo el cierre de este proyecto, pues los abuelitos llorando, personas que la verdad nos comentaban un poco de miedo, que es una palabra que hay que tener muy en cuenta, ¿no? El miedo de volver a la rutina, a la cotidianidad y sobre todo al olvido, que en muchos de nuestros casos de la población beneficiaria han sido sometidos nuestros abuelitos y a tareas que la verdad ellos tienen que hacer día a día. Miren que el proyecto se convirtió en un tema tal así en el tema de cultura del envejecimiento y atención a nuestros adultos mayores, que así como el domingo se va a la misa, así nuestros abuelitos iban a las actividades programadas por nuestros monitores, actividades que los disipaban de un sinnúmero de temas un poco que los estresan, y la verdad en esta edad lo que tenemos que buscar es el goce y la sana convivencia de nuestros adultos mayores. Muchas gracias. ¿Pueden llamar a la doctora Marianita, por favor? Presidente. Muchas gracias, señor presidente. Con este informe y la información que la oficina ayer nos hizo llegar en horas de la tarde, que pudimos realizar un poco esos proyectos, miramos realmente que en este contexto del adulto mayor sí se cumplieron metas, inclusive uno mira que casi que se duplicó, pero ahí sí me queda como una pregunta, así como en el aire, y yo sí le quiero preguntar al operador o a la doctora Lilian, que si todo es dicha, si todo es felicidad, si de pronto hubo algún contratiempo, porque en este informe todo es, como le digo, satisfacción. Los adultos mayores tuvieron la oportunidad de realmente cambiar su cultura, tener una oportunidad de llevar una edad digna en la que se encuentran. Pero yo sí, mi pregunta, cuando yo anoche estaba revisando el informe, yo decía, el proyecto no tuvo contratiempos, el proyecto no tuvo algunos altibajos. Yo sí quiero preguntarle, no sé si es el operador el que tenga la respuesta o sea los dos. Muchas gracias, señor presidente. Pues a mí me parece muy interesante la metodología, para que no sea solo la mirada del departamento la que escuchen ustedes. Yo ahora quisiera tener un espacio para comentar, pues, sin repetir lo que ya dijo el operador, pero para presentar un informe desde el departamento. Pero en respuesta a su pregunta, doctora María José, sí, todos los proyectos, en estos días nos reuníamos con compañeros del equipo de gobierno, todos los proyectos tienen problemas en la formulación, en la aprobación, en la contratación y sobre todo en la ejecución de seguimiento. Específicamente en este proyecto hemos tenido problemas primero en algunos municipios, planificamos unos municipios para, ustedes ven, en algunos son 51 municipios, en otras metas son 32, ahora les comento el detalle. Y hacíamos la convocatoria y no llegaban las 100 personas para las actividades de envejecimiento
envejecimiento activo. No logramos, en algunos, al principio, convocar a todos. No logramos la coordinación que buscábamos con algunos alcaldes y direcciones locales de salud, porque este proyecto tiene que ser muy articulado a las direcciones locales de salud. De pronto en la presentación nos refleja eso. Y en algunos casos, cuando ya pasábamos al otro, al tercer componente, que tiene que ver con centros de bienestar del adulto mayor, los anteriores ancianatos, y con centros día, que la ley exige, con eso de estampilla que lo hemos discutido muchas veces, que todos los alcaldes tengan centros día para atención, que es la atención ambulatoria 2 o 3 veces. No encontramos en muchas alcaldías esos procesos, ni encontramos la respuesta que queríamos. Entonces, el inicio del proyecto fue muy complicado porque no encontramos la respuesta. Los grupos, en un componente de envejecimiento activo en cada municipio, preveíamos 100 participantes, y en el de centros día, 80 participantes, y al principio no los conseguimos. Entonces, eso implicó demorarnos en iniciar las actividades, pero yo quiero reconocer un esfuerzo importante del operador. Finalmente iban tomando los correctivos, porque eso implicaba hacer reuniones de seguimiento por parte nuestro. Acuérdense que hay contratado una interventoría. En algún momento sería importante que ustedes escuchen a las interventorías que ellos hacen el seguimiento. Y la interventoría nos decía, en tal municipio no tiene la cobertura. Eso lo fuimos resolviendo. ¿Qué dificultades se presentaron? Le exigíamos al operador que nos presente un cronograma, y empezamos a recibir quejas de que se cambiaban las fechas de las actividades. Por ejemplo, estaba previsto que en el municipio de La Florida las actividades con los 80 adultos mayores se hicieran miércoles, y se les cancelaba y no iba el miércoles, sino que se hacía el sábado, por ejemplo. Entonces fuimos tomando esos correctivos, le hacíamos los requerimientos, tanto la interventoría como la Secretaría del Operador, no nos cambien el cronograma, porque primero se da una sensación, una imagen de desorden. Entonces fueron tomando los correctivos. Entonces, por supuesto, sí hubo problemas. Ahora tenemos un problema, ya es el caso administrativo. Ya prácticamente el programa terminó su ejecución. Ustedes ven un informe aquí final, pero tenemos una dificultad en los desembolsos porque no nos han aprobado la interventoría, por ejemplo, el tercer informe. Entonces, 3 tipos de problemas que tuvimos al inicio, para resumir. Al inicio 2. 1, que no logramos la convocatoria que pensábamos. No fue tan fácil reunir a los 80 adultos mayores y a las 100 personas en el envejecimiento activo en algunos municipios. Eso nos implicó focalizar los municipios. 2, pero lo se corrigió, y ustedes ven las coberturas superiores a las contratadas. Con la misma plata cubrieron más beneficiarios. Segundo, cuando nos cambiaron el cronograma y se generaba esa sensación de desorden, lo corrigieron y finalmente ya lograron hacer un seguimiento que les pedimos al operador de las personas que ellos contrataban, de esos instructores que contrataban en el municipio. Ese fue el segundo problema que se identificó, que se analizó y que fueron tomados los correctivos. El tercero ya es un problema administrativo, que nos presenten al día oportunamente los informes, un informe completo con todos los soportes. Yo les digo a doña Carmen, no solo dígame qué actividades, tiene que anexar todas las evidencias, listados de asistencia. Entonces el operador y la secretaría, el operador no, la interventoría y la secretaría revisábamos listados de asistencia, decíamos no viene con la firma, está tachado, porque pues nuestra parte para poder pagar necesitábamos hacer un seguimiento. Ese es en síntesis, y respuesta no tan buena en algunos municipios al principio por parte de alcaldías y directores locales de salud, pero son problemas que se fueron resolviendo y creo que fue una muy buena ejecución. Ahora les presento mi informe, pero sé que varios de ustedes quieren hacer preguntas.
Tiene la palabra el diputado Omar Cerón. Bueno, primero un saludo cordial a usted, para todas las personas que nos visitan y por supuesto pues, a los compañeros diputados. Ustedes, estimada diputada y compañeros, que siempre hemos sido críticos a los programas del gobierno. Nosotros hemos sentado nuestra apreciación que tenemos respecto del quehacer de las diferentes secretarías y siempre lo hacemos con buena intención, porque nuestra función es esa, hacer el control. El control está por encima de cualquier tipo de interés, porque es un control que la ciudadanía nos lo ha encargado para hacerlo. Y ya el tema, yo digo, el gobierno departamental ha hecho mucha gestión, ¿sí? Enfocada a la infraestructura, a la malla vial, a tener equipamiento en diferentes zonas y subregiones, etc. Y ahí tenemos nuestra apreciación. Pero también cabe presentar programas que tienen que ver con lo humano, con la persona, que también tiene que ser de un alto contenido social, y es un deber del Ejecutivo y del gobernante. Y yo veo aquí que se toca eso, y eso es bonito, porque es la persona, sus diferentes facetas. Hoy estamos hablando casi que la última faceta, cuando se llega al envejecimiento y a la atención integral de los estados del adulto mayor. Sí, allí me apunto. Y allí tenemos que decir que no solamente aquí estamos haciendo parte de este control, sino que hay que decir a todo el departamento que se está haciendo eso. Sí. Doctora Margarita, yo creo que cualquier recurso que se invierta en la gente es un recurso bien, que no se alcanza a notar porque la población es grandota, no solamente en un municipio, sino en todos los municipios del departamento. Entonces, el impacto que uno alcanza a mirar tiene que ser a través del tiempo, cuando se crea y se fortalezca esa cultura del envejecimiento. Tengo una preocupación y por eso pedí la palabra, señor presidente, y es: esto tiene que continuar, o si no, nada se acaba. Proyectos buenos que van dándose en el tiempo, que se terminen y no sigan, allí sí vale la pena hacer muchos análisis, porque esto es de crear la cultura, y la cultura no es de un año, de 2 años, es una cultura que se va formando hasta que el gobierno mismo, los alcaldes y los mismos beneficiarios del programa tengan conciencia de en qué consiste y cómo participar de esta situación que da el gobierno. Yo le digo, sin irnos más allá, está bien, pero la preocupación es porque si termina allí, hemos hecho algo, pero al mismo tiempo hemos hecho tan poco. Pero si hay una cuestión en el tiempo, entonces se puede garantizar que estamos fortaleciendo. Muchas gracias. Tiene la palabra Rosario Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Por eso, doctora Lilian, a todo su equipo de colaboradores, a la Unión Temporal Mis Años Felices, a los compañeros diputados, a todas las demás personas
Estaba mirando la carpetica en la que viene el informe. Aparece Gobernación de Nariño, aparece Sistema General de Regalías, la Presidencia tras programas Prosperidad para Todos y la Unión Temporal. A mí sí me hubiese gustado ver aquí también la Asamblea Departamental. Nosotros aprobamos las diferentes políticas públicas, no solamente la de adulto mayor, sino todas las adolescencia, de mujer y género, en fin, todas esas políticas públicas. Y también aprobamos el plan de desarrollo donde está contenida estas políticas, aprobamos el presupuesto, aprobamos unas facultades para que el gobernador comprometa vigencias futuras a fin de sacar todos estos programas y proyectos adelante. Yo creo que sí sería importante, o sea, no lo decimos aquí porque queremos un reconocimiento individual, pero sí a la institución, la corporación, la asamblea departamental, porque la tendencia es a tratar de invisibilizar a estos entes, porque nosotros tenemos unas funciones un tanto restringidas, la misma constitución, la ley lo establecen así, pero dos funciones importantes que es aprobar proyectos de ordenanza donde a través de ellos precisamente aprobamos lo que les acabo de decir, y la otra función es ejercer el control político, porque ustedes saben que el control fiscal ellos miran balances, cosas por el estilo y pasó. Control disciplinario también son temas disciplinarios, temas penales, la fiscalía hace lo que les corresponde y pasó. Pero la decisión política, lo que tiene que ver con el bienestar de la sociedad, que son decisiones políticas, el actuar político, no solo de las personas, sino de las mismas instituciones, ese control nos corresponde hacerlo a nosotros, definir que se apliquen estos programas y no otros, nos corresponde a nosotros. Y si el gobernador ejecuta una política y no otra, también nos corresponde a nosotros hacer ese control. Y por eso mencionaba el doctor Omar, estamos aquí precisamente haciendo ese control político, que porque se contrató una entidad, no otra, que porque se aplicaron los criterios, no otros. Todo eso nos corresponde a nosotros, porque en definitiva, todo el actuar de las instituciones públicas obedece a decisiones políticas. Alguien lo decía, hasta el precio del pan, el precio de la leche, el precio del transporte, el precio de combustibles, todo lo que tiene que ver con contrataciones, en definitiva, todo tiene que ver con decisiones políticas. De ti que queremos reivindicar la palabra política. Ahora, que haya corruptos que han manoseado la palabra política es muy diferente, porque por decirlo menos se les dice politiqueros, pero son corruptos ejerciendo actividades que deberían ser netamente políticas, y eso también toca hablarlo claro. Y bueno, por eso estamos aquí, porque queremos hacer un control político a la medida de nuestras posibilidades, porque si somos sinceros, yo creo que ninguno de nosotros nos hemos puesto en el estudio minucioso, en el seguimiento. Generalmente el Ejecutivo nos presenta un proyecto, decimos estamos de acuerdo, porque igual no tenemos las herramientas suficientes para controvertir y decir, mire, eso que nos están planteando está bien o está mal. No tenemos todos esos elementos y también hay que reconocerlo porque nos ha hecho falta más dedicación. También debemos decirnos la autocrítica que nos hacemos. Pero bueno, desde esa perspectiva, yo quiero, frente a lo que ahorita nomás he explicado, yo me he rayado todo el informe que me estoy viendo, tengo un poco de observaciones, pero para referirme solamente a lo que aquí nos han entregado, yo sí enfatizo en lo que lo dije la vez que vino el señor gobernador a hacer la instalación de las sesiones, de este periodo de sesiones, cuando queríamos era un informe más detallado. O sea, está bien, lo que aquí se ha presentado está bien, no es que estemos en contra de lo que se ha hecho, eso no lo venimos a criticar y esa no es mi intención, pero sí queremos informes más detallados. Nos dicen que han atendido 32 municipios, que nos digan cuántas personas por municipio, con nombre, número de cédula, y que nos diga cuánto en esas inversiones, cuánto se ha invertido por cada municipio. Que eso es lo que a nosotros nos permite hacer un seguimiento. Todos tenemos, o sabemos que hay un personero, sabemos que hay algunas otras entidades, confrontamos informaciones, porque es nuestro deber que cada peso del erario público llegue
a quién debe llegar, al verdadero beneficiario. Entonces, insistimos en ese informe más detallado, ojalá copia de los contratos, de todos los contratos, copia porque si ahí está el objeto, queremos saber si se cumplió o no se cumplió el objeto. Queremos saber, por ejemplo, aquí de lo que nos han presentado, hay una... Bueno, nos habla de los componentes de fortalecimiento institucional y comunitario, envejecimiento activo y también de la atención integral. Son tres componentes grandes cuyas inversiones en fortalecimiento institucional y comunitario son 80 millones, envejecimiento activo son 432 millones, en atención integral son 1.205, 460 millones, 124 mil. Estamos hablando de más de 1.000 millones. Entonces, mi pregunta es, ¿el operador en todos tres es la misma unión temporal Mis Años Felices? Mi pregunta es, ¿cuáles criterios se establecieron para hacer esas convocatorias para seleccionar el operador y si hubo o no hubo más proponentes, las razones por las cuales, si es que los hubo, las razones por las cuales se los descartó a los demás proponentes y por qué se escogió al mismo operador para los tres componentes, el mismo operador. Unión temporal, Mis Años Felices, operó fortalecimiento institucional comunitario por valor de 80 millones, el mismo operador, envejecimiento activo por 432 millones y el mismo operador, atención integral por 1.205 millones y algo más. Entonces, esa es la pregunta y así como hice la observación cuando hicimos el control político al tema del cómplice agropecuario, a mí sí me preocupan mucho los costos de administración, porque independientemente de la operación que tiene que ver con el pago de funcionarios, transportes, elementos, toda la logística que toca financiar, que son los gastos de operación y que para eso están esos recursos, aparte se cobran unos gastos de administración que los cobra el operador solamente por ser el operador, y en este caso son 160 millones. 160 millones que quedan en el operador. Entonces, quiero aprovechar aquí valga la redundancia, aprovechando la presencia del operador y de usted, doctora Lilian, para que nos dé todas esas explicaciones. Muchas gracias. En la palabra del diputado Rivero. No, si me permite complementar una cosita adicional a lo referente a las fuentes de utilización. Yo también me sumo a la solicitud que hace el doctor Afrani, también quiero hacerlo a manera de derecho de petición verbal, de que nos hagan llegar una copia del contrato y una copia de la propuesta presentada. Y yo quisiera que nos hagan llegar también al interventor un informe de interventoría a los proyectos, a los tres proyectos, al de fortalecimiento institucional y comunitario, al de envejecimiento activo y al de atención integral. Y yo tengo una pregunta, si el proyecto fue formulado así, ¿verdad? Y aprobaron de esa manera, que lo objetivo, la administración del proyecto, con un valor de 160 millones de pesos. Entonces, pues tendrían que necesariamente hacer esa contratación. Sin embargo, también quisiera, complementando con lo que decía el doctor Afrani, los criterios que se tuvieron en cuenta, ya sean técnicos, jurídicos, socioeconómicos y políticos, para que un solo operador tenga tenga toda la contratación del mismo operador, a excepción de la atención integral,
que lo tiene el suministro de alimentos con Nariño. Entonces mi pregunta también es ¿qué es lo que hace el administrador ante y la interventoría ante el suministro de los paquetes alimentarios que señalan? Nada más, señor presidente, gracias. La palabra al compañero Sergio. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros diputados, a la doctora Lidia, a su equipo de trabajo y a los representantes del moderador que está aquí presente. Pensé que doctora Lidia eran más operadores, no sé si es que ahí solamente uno presente, correcto. Entonces, una cuestión bien interesante y es bueno plantearlo. Hoy día están aquí presentes varios de los adultos mayores, porque de verdad los programas son buenos, son excelentes, y si se ejecutan bien, con mayor razón, traen beneficios para nuestras comunidades. Pero nosotros miramos colas largas de adultos mayores que van a los diferentes municipios a solicitar ese subsidio del adulto mayor, y hoy en día miramos que la cobertura es mínima. Entonces nosotros también, así como gestionamos esos recursos para estos programas, solicitemos esos recursos también para la cobertura del subsidio del adulto mayor, que hoy en día tanta falta le hace a nuestros adultos mayores, porque con los programas que sacamos, así sean de esa índole, con esa cantidad de recursos, no son suficientes, porque no nos digamos mentiras, la población del adulto mayor tiene un gran porcentaje dentro de la población del departamento y de cada uno de nuestros municipios. Otra cosa, doctora Lidia, también, y en otras reuniones también lo habíamos charlado, sobre el manejo que se le da a esos recursos, sobre todo cuando hay contratación con los proveedores. No nos digamos mentira, con el bienestar familiar sucedió unas cosas bastante catastróficas, diría yo, porque esos recursos son muy mal manejados. Ese homenaje que se le da a cada uno de los usuarios van prácticamente disminuidos en un porcentaje mayor. O sea, la inversión o los recursos que se determinan para la compra de ese paquete alimentario no es utilizado en su totalidad. Entonces, yo sí quisiera que también, si hay la interventoría y igualmente los operadores, sobre todo los operadores que en verdad actúan honestamente, porque no nos digamos mentira, han sucedido cosas y lo hemos visto y hay gente que la está pagando y creo que hoy en día está en la cárcel también. Entonces, eso, señor presidente, quería hacer esa recomendación. Doctora Lidia, muchas gracias, muy amable. A ver, estaba analizando también que, como decía el compañero, nosotros no nos oponemos a que la capacitación se dé, sino que yo pienso de que cada institución tiene que regirse a un ordenamiento legal para poder tener el manejo de los recursos y las contrataciones pertinentes. Pero lo más importante aquí es ver cuáles son los resultados de una inversión que se ha hecho y que pues sería importante también saber, aquí nos hablan de la atención y capacitación de 63 municipios, qué clase de capacitación se dio y si en cada municipio de los 63 capacitados existe un organismo que se compadezca con la voluntad del proyecto, porque en esto de capacitaciones, pues con todo el respeto que el operador se merece, la gobernación y todos sabemos que es una de las maneras como menos le podemos llegar con resultados a los propios beneficiarios. Por lo tanto, aquí nos habla de capacitación al personal que tiene que ver con el municipio y yo creo que debe haber
municipales de cada uno de los municipios, donde también tiene que haber una atención que tiene que ver con el comportamiento del adulto mayor. Pero lo más importante aquí es ver, como digo, los resultados establecidos, porque son varios componentes. Aquí simplemente estamos hablando de la capacitación y de un valor de 1.000 y pico de millones que se han establecido, ¿sí? Y que, pues, yo creo que más allá de que el mismo operador haya ganado 3, 4, 10 convocatorias, es mirar cuáles han sido los resultados de una inversión que se ha realizado en el departamento, doctora Aguirre. Gracias por las observaciones. Antes de entrar a contestar, un poco contextualizar. La Asamblea Departamental tiene que ver mucho con lo que han planteado ustedes de todo ese encadenamiento. En la anterior administración avanzamos en unos aspectos. Nos faltaba la política pública, nos faltaba fortalecer la secretaría, nos faltaban recursos para proyectos grandes. En esta administración, en el plan, desde el programa de gobierno y luego en el plan de desarrollo que fue aprobado por ustedes, creamos la secretaría. Y eso nos permitió pasar de proyectos de 10 y 20 millones a proyectos de estos montos, con coberturas importantes, con impactos grandes. En el presupuesto incrementamos en un 300% los recursos propios para estos programas, una segunda decisión política para la atención de estos grupos. Y de recursos de regalías dejamos recursos en una línea que se llama inclusión social. Esto nos ha permitido llegar a estos proyectos. Ustedes aprobaron el plan de desarrollo metas como la formulación de la política de adulto mayor y la creación de la secretaría. ¿Cuándo decidimos formular un proyecto de este impacto? Cuando ya se tomó la decisión de crecer en recursos propios y designar recursos de regalías. Ahí decidimos hacer los 5 proyectos grandes para los años 2013 y 2014, que se ejecutaron en 2014 y lo estamos terminando de ejecutar ahora en 2015, están terminando los 5 proyectos. Cuando vinimos, en algún momento yo vine aquí y expliqué cómo fue las licitaciones, y esta respuesta va a ser válida para los 5 proyectos. ¿Cómo fue la ruta? Formulamos los proyectos en un trabajo muy técnico desde la Secretaría. Estos no fueron concertados con cada alcalde. Nosotros intentamos concertar con cada alcalde estos proyectos. Fue imposible. Uno decía, ayúdenme en la construcción del centro de bienestar del adulto mayor y eso me cuesta 700 millones. El otro le decía, compremos sillas para los adultos que ya no pueden caminar. Es decir, eran tan diversas los requerimientos de los alcaldes que no los concertamos finalmente y lo formulamos nosotros. En regalías nos exigen un porcentaje de administración y un porcentaje de interventoría. Los de la Secretaría fueron de los primeros proyectos que nos aprobaron y tuvimos una dificultad, dejamos un porcentaje muy bajito en administración. Y ahora les comentamos, esa administración no es utilidades, hay que diferenciar, no es esos 160 millones no son utilidades del operador. Ahora les cuento en qué invierten esos recursos que son gastos directos el operador, para que no quede la sensación de que el porcentaje de administración es una utilidad para el operador, es diferente. Nuestros proyectos tuvieron dificultad porque no dejamos un presupuesto suficiente para administración. Y yo quisiera que en esta parte nos escucharan bien. Todos los operadores nuestros tuvieron dificultades porque dejamos muy bajita la administración. Y por norma del Sistema General de Regalías dejamos un porcentaje para interventoría. Una vez nos aprobó entonces la respuesta y el proyecto fue formulado con esos 3 componentes:
fortalecimiento institucional, porque es una misión del departamento la capacitación y la asistencia técnica a los municipios. Es una tarea del departamento, es una misión. 2, envejecimiento activo, y 3, atención ya a los adultos mayores. Así, con esos 3 componentes los formulamos. Dejamos los recursos para cubrir, para financiar las actividades de los 3 componentes. Dejamos unos recursos para administración y unos recursos para interventoría. Después de varias revisiones en el Sistema General de Regalías, revisado por el Ministerio, yo este proyecto fui a sustentárselo al Ministerio de Salud, a la doctora Amanda Valdés, que es la coordinadora del programa de adulto mayor del Ministerio. Ella me sugirió unos primeros ajustes, los acogimos, luego lo revisó la Secretaría Técnica del OJAD, y luego ya fue a un OJAD en el que el gobernador lo sustentó. Entonces así fue aprobado. ¿Cómo fue una vez aprobado? ¿Cómo fue la contratación? Sacamos en todos nuestros proyectos, en los 5 proyectos, parte del proyecto lo contratamos con una licitación para seleccionar operador. Después de muchos análisis dijimos, lo mejor es un operador para todo el proyecto, para los 3 componentes, porque ya hemos tenido la experiencia de dividir el proyecto y tener, por ejemplo, un proyecto de 3 componentes y contratar cada componente con un operador diferente, no se coordinan, se pierde la integralidad, se pierde el impacto. Entonces, una primera decisión en un consejo de gobierno fue, y si ustedes revisan de las otras secretarías, al máximo intentamos tener un solo operador. Aquí tenemos 2. Uno por licitación, pues yo tendría que presentarles a ustedes el informe, doctora Franio, cuántos se presentaron, cómo fueron seleccionados, cuántos se habilitaron en la audiencia, y de ellos cómo fue la calificación y por qué llegó a contratarse, a seleccionarse y a adjudicarse a mis años felices. Yo no participo en la contratación, hay un comité de contratación y está dirigido todo el proceso por el Departamento Administrativo de Contratación, pero toda esa información la tenemos. Una vez contratado, se contrató entonces el operador del componente de fortalecimiento institucional, que no solo es capacitación, ahora les informo, y ahí fueron, creo que 84 millones de un proyecto, doctor Jaramillo, de 1.900 millones, solo 84 millones en capacitación, pero ahora le cuento exactamente el qué. Entonces, contratamos para envejecimiento activo, para fortalecimiento institucional y para una parte del tercer proyecto, componente, por licitación, resultado de la licitación, mis años felices, que es una unión temporal. Y para la compra de alimentos y entrega de los alimentos a los 578 adultos mayores de los 22 centros de bienestar del adulto mayor que antes los conocíamos como ancianatos, hicimos una subasta inversa. Resultado de esta subasta inversa, Cognarino se llama, ¿no? El operador. Entonces aquí hubo 2 procesos, una licitación para el operador y una subasta inversa para el de alimentos. ¿Sí? Esa es la contratación. Adicional a eso, sacamos un proceso que se llama de un concurso de méritos para seleccionar la interventoría. Resultado de esa interventoría es GMF Auditores, es la firma que hace la interventoría. Entonces, así fue formulado el proyecto, así fue aprobado, y en todos los proyectos hay un porcentaje de administración. Yo le voy a dar la palabra ahora, más adelante, al operador para que nos diga esos recursos, esos 160 millones en qué se los gasta. Repito, no es una utilidad. Y si ustedes revisan, y si a mí me tocaría volver a hacer este tipo de proyectos, dejarían más recursos para administración. Porque ellos de ahí pagan impuestos, de ahí compran pólizas, de ahí contratan el coordinador general, de ahí contratan la secretaria, de ahí contratan el equipo básico de la ejecución del proyecto. Ahora doña Carmen, usted nos informa en eso. Pero creo que fue un error nuestro haber dejado un porcentaje tan bajito.
en general en todos los proyectos. Frente a lo que dice la sostenibilidad, al final, en cada uno de los proyectos queremos informarle, ustedes vieron en su presentación que además del informe del proyecto de regalías, hay una parte al final que dice otros proyectos 2015. En los otros proyectos 2015, pero no quiero hacer la presentación ahorita, sino cuando me den el tiempo para hacerlo, ahí hay unos recursos. ¿Qué estamos haciendo en este año para darle sostenibilidad? Porque estoy de acuerdo. No hemos hecho nada, doctor Marcelón, si dejamos el proyecto ahí y dejamos sin darle continuidad, no se vería el impacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año? Vamos a seguir suministrando alimentos, ya no tenemos recursos de regalías para este año. Es una labor que tiene que hacer la siguiente administración departamental para este proyecto. Vamos a seguir suministrando los alimentos a los adultos mayores. Ya no son 22 centros de bienestar, incluimos en una visita que hicimos a Tumaco, el de Tumaco. Entonces ya estamos haciendo el proceso, ustedes lo ven en su informe, de subasta inversa para comprar y entregar alimentos allá. ¿Qué alimentos entregamos? Alimentos perecederos y no perecederos. Semanalmente les entregamos en los 23 centros, leche, huevos, frutas, verdura, carne, pollo, que es lo que generalmente no comen. Y mensualmente les entregamos aceite, arroz, azúcares. Eso vamos a hacer este año, entonces sí le vamos a dar sostenibilidad a la atención de esos adultos mayores. 2. Creemos que hay que, y así lo estamos haciendo, darles suministro de algunos elementos. En algunos, visité el de Tumaco, los colchones están en pésimo estado. Unos están casi podridos. Entonces, en otros necesitan platos, en otros necesitan cobijas. Entonces, vamos a hacer otra subasta, porque la de alimentos es subasta inversa. Vamos a hacer otra subasta inversa para comprar algunos, no vamos a dotarlos perfectamente, pero lo que más necesite cada uno de ellos. Estamos haciendo visitas para identificar qué necesitan de dotación. Eso es para los centros de bienestar del adulto mayor, que la ley nos exige que los atendamos. ¿Qué más vamos a hacer? Sabemos que estos adultos mayores, y aquí están parte de los beneficiarios, y como lo decía el operador, uno a veces no alcanza a imaginarse el impacto que tiene. Por ejemplo, que contratemos los instructores para que se reúnan 2 veces en la semana, durante una mañana, una tarde, hagan actividades lúdicas de recreación, ocio productivo. Eso lo vamos a sostener. Seguramente no nos alcanza la plata para todos los municipios. Estamos revisando cómo hacer la contratación y ahí ven los recursos en el informe que les envié de mantener esas actividades. ¿Qué estamos haciendo para lo de envejecimiento activo? Ya me reuní con el Instituto Departamental de Salud, porque queremos priorizar la plata para contratar instructores para que sigan haciendo las actividades con adulto mayor, y en una articulación departamento-municipio promover la actividad física para los de envejecimiento activo, que son los adultos que no hemos llegado todavía a la tercera edad. Entonces sí vamos a dar sostenibilidad a las principales acciones de este proyecto. Ya no dejamos recursos para capacitación, porque ya capacitamos a las actuales administraciones. Doctor Jaramillo, ¿a quién capacitamos? A los integrantes de los comités municipales de adulto mayor, que por ley los deben tener, y los 64 municipios los tienen. Entonces ahí está el equipo de salud, ahí está la comisaría de familia, ahí está gente de educación, está de la administración municipal. Todos los municipios de Nariño tienen comités de adulto mayor. Y con el equipo de la secretaría vamos a hacer el seguimiento, porque ya no tenemos plata para el operador. Entonces los compañeras, que la mayoría son contratistas, dejamos unos recursos para unos viáticos, creo que quedaron 5.200.000 para
visiten los 64 municipios y le demos la sostenibilidad. ¿Qué harían las compañeras? Se reúnen con los comités municipales de adulto mayor, hacen seguimiento, si estos planes de implementación que hicimos con el operador están en ejecución, implementación de la política de adulto mayor, si están haciendo las actividades de envejecimiento activo, si están atendiendo a los adultos en los centros de bienestar. Es decir, nos vamos a dar la pena nosotros porque ya no vamos a tener ni interventoría ni operador. Entonces la respuesta es sí, vamos a darle sostenibilidad con menos recursos, obviamente. Doctora Fran, entregarle el listado de los más de 63.000 beneficiarios de todos los proyectos, 18.000 de este proyecto no. Quien quiera lo consulta, aquí lo tengo. Quien quiera lo consulta, por ejemplo aquí está el primer componente, todo el informe, pero además de ese informe, o sea, va a haber 4 informes de cada operador, más el informe final, más los 3 o 4 informes de la interventoría. Tenemos acetas completas, lo tiene el operador y me la tienen que entregar, de los beneficiarios de cada uno. Entonces, yo les propondría de ustedes, quienes quieren ir y revisar en mi secretaría, por ejemplo, aquí está el listado de envejecimiento activo municipio por municipio. Entonces, un ejemplo, está el municipio, la cédula de ciudadanía y el nombre completo. Y está organizado, por ejemplo, dice identificación, municipio, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Esa información es muy extensa. De igual manera, ahí pueden consultar todo el proceso de contratación, doctor, está en el departamento de contratación, pero está en el SECOP. En el SECOP ustedes pueden ingresar, ni siquiera lo tengo yo impreso. Ustedes ingresan, aunque les puedo facilitar las acetas, las copias del acta, de adjudicación, todo eso. Pero sería demasiadas copias y creo que no se alcanzan a revisar todos los de los 5 proyectos. Yo les sugeriría, si ustedes forman comisiones y quieren revisar unos todo lo de adulto mayor, otros todo lo de infancia, otros todo lo de género, o si no, en mi secretaría están todos los archivos. Ya vamos a empezar a recibirles al operador todas las acetas, porque esas tienen que reposar en nuestra secretaría, y en el departamento de contratación todo lo de las licitaciones y subastas de empresa. Pero tengo registro de todo, ¿sí? Me quedaría complicado fotocopiar y mandar, porque en resumen van a ser más de 63.000 beneficiarios de los 5 proyectos. No sé si esto carga en los correos. Bueno, entonces, creo que he respondido cómo fue la contratación. Ahora respondemos en qué los recursos de administración, 160 millones, sí vamos a darle continuidad, no a todo el proyecto, sino a las acciones más importantes, sin interventoría, sin un operador grande. Vamos a tener convenios, y ahí les informé a ustedes, ahora les puedo leer el informe, y por qué 2 operadores para 3 componentes, ya lo comenté también. Un operador para comprar y entregar alimentos y el otro operador para el resto del proyecto. Yo quisiera por ahora dejar hasta ahí y que explique el operador en qué se invirtieron los 160 millones de la administración. Gracias. Bueno, dentro de los gastos de este presupuesto, tenemos un personal que la verdad se veía la necesidad sumamente importante de hacer un acompañamiento más profundo en la parte profesional, ya que para atender la población de envejecimiento activo y atención integral se necesita obviamente un personal muy idóneo y muy capacitado en un sinnúmero de temas, ¿no? Bueno.